Bienvenidos a este canal donde los enigmas del pasado y los secretos celestiales se convierten en una experiencia reveladora. Hoy vamos más allá del tiempo, más allá de lo que entendemos como el principio. Antes de que existiera el Edén, antes de que el ser humano respirara por primera vez, no había tierra ni firmamento. Solo un profundo silencio lleno de propósito, y ellos, los llamados hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos seres descritos en las Escrituras con un halo de misterio, casi como si su existencia fuera un susurro entre líneas sagradas? Si Adán fue el primer hombre, ¿cómo es que estos seres ya existían? ¿Y si la creación que nos enseñaron desde pequeños no fuera toda la historia, sino apenas un fragmento de una realidad mucho más antigua y compleja? ¿Y si existiera un orden celestial anterior al nacimiento de la humanidad, un diseño divino anterior a la figura de Adán? Hoy te invito a descubrir un misterio que ha permanecido oculto entre textos antiguos, manuscritos olvidados y tradiciones excluidas. Vamos a sumergirnos en la historia secreta de los hijos de Dios y la creación velada que pudo haber ocurrido mucho antes del Génesis. Si te fascinan los misterios antiguos, las revelaciones bíblicas no convencionales y los conocimientos que la historia trató de silenciar, suscríbete y activa la campanita. Lo que vas a escuchar puede transformar por completo tu visión sobre los orígenes del mundo. La Biblia abre con una imagen imponente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero si prestamos atención, hay una verdad velada que no se dice abiertamente. En el libro de Job, considerado por muchos estudiosos más antiguo que el propio Génesis, Dios le hace una pregunta desconcertante a Job: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos del mundo? Mientras cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios lanzaban gritos de júbilo. Job 38, 7. Este verso nos obliga a replantear todo lo que creemos saber. Esos hijos de Dios estaban presentes antes de que el mundo tuviera forma, antes de la luz, antes de la separación entre cielo y tierra. Ellos celebraban una obra que aún no conocía la humanidad. Entonces, ¿quiénes eran realmente? ¿Por qué su presencia apenas es mencionada en el relato de la creación? Mientras que el Génesis describe un proceso paso a paso, meticulosamente ordenado, el libro de Job abre una ventana a una dimensión espiritual anterior. Sugiere que hubo testigos, seres conscientes, entidades que no solo observaban sino que entendían lo que estaba ocurriendo. El término original en hebreo Bene y Elohim no se refiere a hombres, ni a metáforas, sino a criaturas de esencia divina. Este detalle abre una posibilidad inquietante. Adán no fue el primer ser con conciencia, sino el primero de una nueva clase. Y así, el misterio se adensa. Estos hijos de Dios no forman parte del relato humano, pertenecen a algo anterior, a una narrativa más antigua que apenas se insinúa en los textos sagrados. Y aquí empezamos a caminar por terreno prohibido, porque estos seres no fueron simples observadores del cielo. Algunos textos que fueron excluidos del canon bíblico, tachados de heréticos o peligrosos, ofrecen una historia alternativa. El libro de Enoc, venerado en tiempos antiguos por varias comunidades judías, relata que un grupo de estos seres, conocidos como los vigilantes, fue enviado a observar a la humanidad. Pero no se limitaron a mirar, descendieron, interactuaron, compartieron secretos celestiales y fueron castigados por ello. Estos no eran simples transgresores, eran los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6. Pero aquí se muestra su verdadera naturaleza, una orden sagrada, anterior al hombre, cuyo descenso marcó el inicio de una ruptura cósmica. Los manuscritos del Mar Muerto, escondidos por casi 2 milenios, suman aún más profundidad a esta trama. Allí se describen guerras invisibles, creaciones fallidas, y una lucha ancestral entre luz y oscuridad, todo antes del aliento de Adán. Si esto es cierto, entonces el hombre no fue el principio, sino una respuesta. Un reinicio. Un acto de restauración tras una caída que no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. La verdadera pregunta no es por qué cayeron los hijos de Dios, sino qué eran antes de esa caída. Porque lo que llamamos la creación quizás no fue un inicio, sino una reconstrucción. Una obra de restauración tras una antigua catástrofe espiritual. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? ¿De dónde surgieron? Se presentan de forma repentina en la narrativa bíblica, festejan la creación y luego desaparecen en el misterio. Para comprender su verdadera identidad,
necesitamos adentrarnos en el cruce entre las escrituras, la mitología ancestral y las corrientes esotéricas. Una teoría muy arraigada en tradiciones antiguas sostiene que estos seres eran ángeles, pero no cualquier tipo de ángeles, no mensajeros comunes, sino príncipes celestiales de una jerarquía elevada. En el libro de Daniel, algunos son descritos como príncipes espirituales sobre naciones. En los Salmos, se habla de un consejo divino donde ellos ocupaban puestos de juicio. Sin embargo, si eran ángeles, sus acciones parecen romper el molde. Porque estos hijos de Dios, como se relata en Enoc, tomaron decisiones propias. Traspasaron los límites del cielo, entregaron conocimiento oculto a los humanos, y transformaron el equilibrio entre los reinos. Esto nos lleva a una segunda hipótesis, mucho más mística y profunda: los hijos de Dios como almas preexistentes. El pensamiento cabalístico sostiene que antes de la creación material existían emanaciones de la conciencia divina. Estas almas antiguas habitaban realidades espirituales previas al mundo físico. Algunas fueron desterradas, otras cayeron. Esto resuena con el pasaje de Jeremías que dice: «Antes de formarte en el vientre, ya te conocía». ¿Era eso una metáfora o una pista de algo mayor? Algunos creen que Adán no fue el origen, sino la corrección de un desequilibrio previo. Una reparación, un tikkun, tras un evento ancestral que desgarró la armonía original. Los hijos de Dios, desde esta perspectiva, no serían ni humanos ni ángeles tradicionales. Serían entidades lumínicas, antiguas, que por alguna razón, gracia o juicio, llegaron a este plano como parte de un plan de redención o restauración. Algunos encarnaron. Otros se extraviaron en las sombras. Y existe aún una tercera posibilidad que desafía incluso la cronología tradicional de la creación, la llamada teoría del vacío o gap theory, mencionada por estudiosos modernos al analizar Génesis 1. En el segundo versículo de Génesis, leemos una frase que ha sido objeto de intensas discusiones teológicas: «y la tierra estaba desordenada y vacía». Sin embargo, una revisión del hebreo original revela un matiz inquietante. El verbo puede interpretarse también como se volvió o llegó a estar. ¿Y si el mundo no nació del caos, sino que cayó en él? Esta diferencia gramatical aparentemente sutil puede esconder una narrativa completamente distinta: la existencia de una creación anterior que fue arrasada, juzgada y finalmente borrada. Las antiguas mitologías mesopotámicas relatan historias de divinidades que diseñaron civilizaciones enteras solo para verlas colapsar. Las leyendas egipcias también mencionan edades doradas destruidas por fuego celestial. Todo apunta a un patrón universal: ciclos de creación y destrucción. ¿Y si los hijos de Dios pertenecían a esa primera era perdida? ¿Y si Adán no fue el principio de todo, sino el inicio de un segundo intento? Si estos enigmáticos hijos de Dios fueron remanentes de una era previa al hombre, ya fueran ángeles, almas eternas o entidades divinas caídas, entonces su descenso a la esfera humana no fue simplemente una rebelión. Fue una violación de las reglas fundamentales del cosmos. Según el libro de Enoc, ellos eran conocidos como los vigilantes, enviados no para intervenir, sino para observar. Sin embargo, algo cambió. Tal vez la compasión, el orgullo o el deseo por lo humano los empujó a actuar, y cuando lo hicieron, no vinieron con las manos vacías. Trajeron consigo secretos que, según la voluntad divina, no debían ser revelados a los mortales. Enseñaron a los hombres a forjar armas, a manipular metales, a usar hechizos, a leer los cielos, a embellecerse artificialmente, a tallar gemas, a predecir el destino. Fue una transferencia de poder sin precedentes. En cuestión de generaciones, la humanidad accedió a conocimientos que deberían haber estado más allá de su alcance. El Sefer HaRasim, un texto esotérico judío, habla de jerarquías angelicales asignadas para proteger saberes específicos, accesibles solo por mandato divino. Los vigilantes rompieron esa cadena de custodia. Ofrecieron herramientas capaces de alterar el orden de la creación. El resultado fue una aceleración cultural y tecnológica sin precedentes, pero también una rápida corrupción moral. Como una chispa lanzada en un campo seco, el conocimiento desató un incendio que ninguna barrera celestial pudo contener. Estas narrativas obligan a reevaluar el papel de los hijos de Dios. Lejos de ser observadores pasivos, se convirtieron en catalizadores de una disrupción cósmica.
Su impacto fue tan profundo que las consecuencias aún resuenan en mitos, símbolos y religiones de todos los rincones del planeta. Los sabios místicos ven este evento no como una iluminación espiritual, sino como una grieta peligrosa en el equilibrio entre los mundos. Aquella ruptura fue más que desobediencia, fue contaminación. Una alteración esencial del tejido mismo de la realidad. De esa interferencia surgieron los Nefilim, híbridos colosales que no eran del todo humanos ni completamente divinos. Criaturas con fuerza descomunal, instintos desconocidos y propósitos oscuros. Pero lo más temido no fue su existencia, sino el legado de conocimiento que llevaban en su sangre. Los textos gnósticos argumentan que el verdadero riesgo no fue la rebelión en sí, sino que los humanos podrían ascender demasiado rápido. Al igual que en el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses, esta entrega anticipada de sabiduría se vio como una transgresión grave. La Cábala interpreta este momento como el quiebre de los vasos, una fragmentación entre luz y materia que desencadenó el caos. La respuesta divina fue inmediata: juicio, sí, pero también contención. Los vigilantes fueron confinados, lanzados a las profundidades abisales, sus nombres borrados, su memoria sepultada. Pero no su legado. El saber que una vez se compartió no desapareció por completo. Quedó oculto, grabado en piedras, cifrado en mitos, velado por símbolos y quizás resguardado por personas que caminan entre nosotros sin saber qué portan. La humanidad ya no era inocente. Había sido guiada, moldeada, acelerada por fuerzas externas. Y entonces vino el diluvio. No solo como castigo, sino como reinicio total. Las escrituras lo narran con pesar, y el Creador vio que la maldad del hombre se había multiplicado y se entristeció profundamente. Pero, ¿y si el diluvio no fue solo un acto de justicia, sino una estrategia de encubrimiento? Un velo de agua para borrar una historia que jamás debía ser recordada. El libro de los Jubileos, estimado por las antiguas corrientes del judaísmo, describe cómo la corrupción se esparció desde los Nefilim hasta cada rincón del mundo. Su linaje gobernó con poder desmedido y alteró el curso de la civilización. El diluvio entonces no fue solo un desastre natural, fue una purga cósmica, una esterilización espiritual de una humanidad desbordada por conocimientos que no podía manejar. Pero surge una pregunta desconcertante: ¿realmente fue efectivo? En todo el planeta hay rastros que parecen resistirse al olvido. Monumentos megalíticos construidos con técnicas inexplicables. Cavernas y montañas que culturas ancestrales de América, Europa y Asia llamaban moradas de gigantes. De los sumerios a los Hopis, leyendas repiten una misma historia: seres que no eran humanos y un tiempo anterior al nuestro. Incluso la mitología griega describe a Zeus inundando el mundo para erradicar a los titanes, nacidos de la unión entre divinos y humanos. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Y quizás, los vestigios más reveladores no están tallados en roca, sino ocultos en símbolos contemporáneos. Sociedades discretas como los masones o los rosacruces continúan venerando saberes antiguos, custodios de verdades que podrían cambiar la historia si fueran reveladas. ¿Es posible que la sabiduría de los hijos de Dios no se haya perdido, sino transformado? ¿Que se haya reescrito en mitos, criptografiado en ritos, y ahora resurja en esta era digital? ¿Y si en vez de fuego, ahora usamos códigos? ¿Y si las frecuencias reemplazaron a los cánticos? Entonces no estamos ante una simple revelación, estamos frente a las consecuencias de aquello que fue revelado. Y así, volvemos al enigma que nos trajo hasta aquí: ¿fue Adán el verdadero inicio o un reinicio cuidadosamente ejecutado? Los hijos de Dios, testigos del primer amanecer, se convirtieron en portadores de un conocimiento prohibido que cambió el destino de la humanidad. Aunque el diluvio intentó silenciarlos, sus símbolos sobrevivieron. Sus nombres fueron susurrados a lo largo de los siglos. Y hay quienes creen que nunca se marcharon del todo, que aún caminan entre nosotros, esperando el momento oportuno para reaparecer. Tal vez, aquello que fue sellado por la tierra, ahora está emergiendo en nuestra propia realidad. En un mundo interconectado, donde los secretos viajan a la velocidad de la luz, los antiguos velos se levantan y los ecos de la primera creación resuenan con nueva fuerza. ¿Crees que los hijos de Dios aún nos observan? ¿Estás preparado para afrontar lo que esto implica? Cuéntamelo en los comentarios.
Y si este viaje despertó algo dentro de ti, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perder ninguna de las revelaciones que están por venir. Porque el conocimiento no desaparece, solo espera ser descubierto por aquellos que tienen ojos para ver.